Yo agradezco este homenaje a Jung, que hace como de algún modo investigador de la psicología analítica, de la cosmovisión, fundamentalmente junguiana. Hay una gran satisfacción de escuchar, sobre todo viniendo de personas con tanta trayectoria a todo nivel, este homenaje a Jung, que, como ustedes saben, no hace mucho tiempo empezó a salir del ostracismo. Creo que hoy más o menos todos lo han escuchado, ¿no es cierto?, de alguna manera. Incluso debe haber algunos acá que tienen hasta un avance o profundización en sus teorías o sus pensares, sus sentipensares. Jung, si hacemos un homenaje a Jung, no le estamos haciendo un homenaje a la persona de Jung, sería una egolatría de un ego ajeno, ¿no?, que muchas veces la hacemos también, sino que yo lo entiendo como todo un arquetipo. Hoy mismo Jung podría ser ese arquetipo de inclusión, de encuentro, por lo tanto, usando una palabra que él mismo investigó tanto, que es un arquetipo de alquimia, es decir, de integración de distintos componentes buscando una unidad evolutiva, es decir, superior a los componentes previo a reunirse, previo a la reunión, a entrar a la olla alquímica. En ese sentido, como decía el profesor, Jung siempre fue preclaro en algo, el salir del egocentrismo, por lo tanto del suizocentrismo, del europeocentrismo y etcétera, ¿no es cierto? Si seguía vivo, podríamos decir del geocentrismo también, o en distintas reencarnaciones quizás también apunte a eso, ¿no? En ese sentido, él, a partir de los años 30, con una gran amiga de Ascona, Suiza, que empezó a generar estos encuentros que hoy vuelven de la mano de los chicos y que se replican de distintas maneras en distintos puntos del planeta, que tienen que ver con la integración, el puente, el nexo entre Oriente y Occidente, que es un símbolo muy fuerte, ¿no es cierto?, porque no solamente estamos hablando de una cuestión geográfica, sino todo lo que tiene que ver con lo cultural, con la idiosincrasia, y que está en cada uno de nosotros. Los occidentales tendríamos, diciendo esto un poco a la ligera, Oriente en sombra, en términos junguianos, ¿no es cierto?, el punto ciego para un occidental es Oriente y viceversa. Entonces, de la alquimia puede salir algo maduro. Y la alquimia no significa un abandono de lo previo para lanzarse a lo nuevo, quizá por decepción, que muchas veces ha pasado. Yo recuerdo, cuando digo esto, se me viene a la mente una novela, Los caminos a Katmandú, de hace un tiempo, donde desde la literatura se nos contaba esto, que ante la decepción, por ejemplo, por el cristianismo, se volcaban en masa a la India, y un choque muy fuerte. El libro es bien crudo en ese punto, ¿no? Y desde distintos lugares, esto es más literario, después hay producciones más científicas y documentos incluso, ¿no es cierto?, que hablan sobre todo esto. En ese punto él hablaba de trasplante, ojo con trasplantarnos una idiosincrasia. Entonces el riesgo de cual órgano extraño empiece a reaccionar el cuerpo ante él y se genere algo iatrogénico, es decir, que tenga el resultado opuesto al que se busca, que es un crecimiento espiritual, que es encontrarse nuevamente con algo que motive profundamente, que es un religare. La motivación es totalmente genuina. A veces los caminos se transforman en atajos y aparecen esos choques como los caminos a Katmandú, ¿verdad? Ahí en los años 30, con esta amiga de Ascona, generaron estos encuentros que decía, que se llamó famoso Círculo de Eranos. Hoy es un poco más conocido. De hecho, es sorprendente cómo se conoce Jung en estos momentos, ¿no es cierto? Hace
unos pocos años, en Argentina solamente cursaba en Buenos Aires, es decir, circulaba lo junguiano de forma sistematizada, digamos, en Buenos Aires. Por suerte Córdoba viene con un empuje muy singular, interesante a nivel nacional, de esta cosmovisión. Este círculo de veranos funcionó integrando personalidades provenientes de los más distintos aspectos de la filosofía, la antropología, la sociología, las religiones comparadas, etcétera, etcétera, y desde los distintos lugares del planeta, fundamentalmente Oriente y Occidente. Hasta el 88, es decir, muerto ya Jung, siguió funcionando. Jung creo que participó casi de todas, hasta el 61, que murió. Creo que hasta el 60 o 59 él estuvo presente, era uno de los grandes animadores de estos encuentros. Y bueno, siempre el motivo era la alquimia, el encuentro de lo diverso, el encuentro óptimo, maduro, el trabajo, el encuentro trabajado. Entonces uno agradece estos encuentros sobre el encuentro. Bueno, yo no sabía bien de qué hablar, no tenía muy claro hasta hoy a la siesta, en lo específico. Y a propósito de un trabajo que me gustaría presentar, ahora en agosto viene un segundo encuentro nacional junguiano, tenemos la suerte de tener acá en la universidad, en la Facultad de Psicología, que es interesante porque son los grandes centros legitimadores del saber, son los juegos de la política dentro de la estructura social, es decir, lo junguiano puede circular, como de hecho venía circulando, en un montón de espacios, pero también hay un juego cuando la universidad le dice que no a una figura porque es el gran legitimador, aunque para muchas individualidades no lo sea, para las grandes masas sigue siendo el gran legitimador. Entonces el hecho de poder haber conseguido este primer encuentro en 2015 y ahora el segundo es muy importante para los que creemos que esto debe estar legitimado. Entonces bueno, como en 2015 el objetivo político de quien les habla era legitimar a Jung, y bueno, después hubo un buen acompañamiento que estaba muy en la sombra. El junguiano era la sombra de la academia. Trabaja Jung, hay psicólogos aquí, hay gente que ha estudiado psicología, son psicólogos, creo que hemos sido compañeros con muchachos, por ahí nos hemos visto con algunos quizás. Yo cursé prácticamente todos los 90. Hablar de Jung era mencionar a un loco, en el peor de los sentidos. No el loco lindo, un esotérico, un desviado, alguien que no había comprendido y que estaba fuera de los cabales de la realidad y que desde ahí quería poco menos que generar una psicosis colectiva. Entonces bueno, en coherencia con eso nunca hubo una propuesta curricular junguiana hasta recién en 2014 empezamos con este seminario que yo te comentaba, una materia que es electiva pero está dentro de la carrera. Para 2018 la idea fue, si ya de algún modo empezamos a generar integración de la sombra con este Jung que estaba afuera de la academia y empezó a estar, es decir, bueno, vamos por más, ya que estamos y tenemos algo de fuerza todavía, es decir, vamos a ver si se legitima la sombra de la sombra. Es decir, dentro de este movimiento, de la cosmovisión junguiana, ¿qué les parece a ustedes que es lo sombrío dentro de lo sombrío? Si Jung es lo sombrío que se está ahora iluminando, que de algún modo se está integrando, al menos al discurso académico, etc. ¿Qué es lo que todavía estamos como medio inquisidores a nivel social con respecto a ciertas cuestiones, pero que muchísimos psicólogos aplican, por ejemplo, para ir dando alguna pista? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué hacen muchos psicólogos? ¿Qué hacemos muchos psicólogos? Meditación, terapias alternativas. Y dentro de lo alternativo, ¿qué se te ocurre, por ejemplo? A mí, o todo en general, ¿no? Yoga y meditación. Yoga, meditación, y hasta ahí está bastante legitimado, ¿no es cierto? Reiki ya empiezan a tambalear en el colegio psicólogo, ¿no? Ya hay espiritualidad es una palabra que genera una controversia muy importante, ¿no? ¿Quién dijo astrología? Bueno, yo soy astrólogo. Es mala palabra, es terrible palabra. Lo que hablamos con el profe. Tarot,
con las distintas culturas, porque estos lenguajes que generaron, sí. Me parece que hay algo también que ahora está entrando bastante y hay muchos que son reacios dentro de los psicólogos, que es algo nuevo, que es la biodecodificación, que les está molestando bastante a los que son muy rígidos para trabajar como terapeutas. La biodecodificación, sí, sí, y hasta ahí puede haber una legitimación. ¿Por qué? Porque es el trabajo sobre el simbolismo corporal que viene siendo trabajado ya por la Gestalt y distintas otras corrientes, que ahora yo voy a decir, bueno, está bien, lo que me has dicho es interesante para tirar una runa, para sacar una runa. Si el paciente no se asusta, sí el colegio de psicólogos, sin duda, y yo lo entiendo, ¿no? Porque son disciplinas que tienen una lógica muy diferente a la positivista, que fue la que creó las universidades a la nueva usanza, que no la vieja. Entonces, desde ese lugar, yo avalo, yo en un momento fui citado, en tanto psicoastrólogo o astropsicólogo por el colegio de psicólogos, y la razón, es que ellos tienen que hacer ese trabajo. Bueno, nos reímos un rato, charlamos, yo retiré ciertas publicaciones donde no podía firmar como psicólogo las publicaciones. Entonces, bueno, como me explicaron, me desburré, sacaron la amarilla y después casi me piden que le haga la carta natal. Ese es el movimiento que se está dando. Esa es la doble moral que estamos teniendo. Que así como Jung estaba en la sombra en su momento, ahora son los lenguajes simbólicos los que pueden empezar a tomar un poco de integración de cuerpo, de luminosidad y de legitimación social. Entonces, justamente el trabajo que quisiera presentar en aquel agosto y 1 de septiembre, son los últimos días de agosto, que va a ser el encuentro, es la inclusión de los lenguajes simbólicos en los procesos terapéuticos. Es un título como para pasar la censura, digamos. Después yo hablaré de astrología. No hay nadie en el colegio psicólogo. Bueno, entonces un poco adelantando ese trabajo y jugando con algunas cuestiones a alquimizar, la idea era traerles... Sí, ¿no? Pagamos la luz capaz que... ¿De dónde vas? Al revés, a ver más. Ahí está. Entonces, bueno, la idea era que de algún modo podamos reflexionar en conjunto. Es una propuesta más bien constructiva, un ida y vuelta, que podamos dialogar un poquito. Es muy sencillo porque también me comentaban los chicos que había, por suerte, un público bien variado y que no era como requisito conocer algo de Jung. Entonces la idea es algo dentro de lo introductorio y que a medida que podamos profundizar, pero a medida que vayamos construyendo, ¿no es cierto? No como una cosa dada. Entonces, bueno, el título tiene que ver con cuestiones bien junguianas, ¿no? Y que a esta altura todos conocemos. Mandala fue uno de los grandes sacados de la sombra ya hace tiempo, por suerte, ¿no? Símbolo y proceso de individuación, que alguien no sé si conoce acerca del proceso de individuación. Bueno, es un constructo junguiano, casi por excelencia, que es producto o resultado de su reflexión sobre el arco vital. Es decir, cuando él se pone a pensar qué es lo que hace la vida con nosotros, que no a la inversa como le gustaría a nuestro ego, surge el proceso de individuación. Es un resumen en 3 segundos de algo que lleva miles de páginas. Después lo vamos a desarrollar, ese proceso de individuación. El proceso de individuación es, por ejemplo, el elemento axial, es el eje de una terapia junguiana. Una terapia junguiana siempre se mira, se tiene en cuenta. Que a veces no participe directamente eso, está como línea de base, un acompañamiento hacia el proceso de individuación del paciente. Que empieza por casa, pues si no, no podemos acompañar a nadie. Bueno, entonces una pregunta como para arrancar a construir en grupo es, ¿qué les parece a ustedes si pensamos en figuras geométricas, ¿no es cierto? Con volumen, es decir, en cuerpos geométricos? ¿Cuál sería para ustedes la figura que les resuena como más armónica, como que más les llega, que por ahí fascina, una figura que los remite quizá a la completud, como completo,
¿qué diríamos? Esfera. Muy bien, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Diríamos la esfera en cuerpo, como nosotros los documentos son generalmente en 2D, digamos, lo pasamos al círculo, ¿verdad? Lo pasamos al círculo. Si queremos pasar la próxima, ahí está, ¿no es cierto? Ahí la esfera. Qué bonita, ¿no? Cómo genera fascinación. Como lo generan muchísimas figuras, muchos cuerpos geométricos, ¿no? Es una pirámide, tetraedro, sería un pentaedro piramidal, o distintos poliedros, el dodecaedro es hermoso, hay una figura que yo hace poco me enteré que hay dodecaedros naturales, como es el granate, es una piedra que incluso creo que se encuentra en nuestro país, bien justamente de color grana, y yo pensaba que estaba pulida, pero en realidad es perfecta, las caras son rómbicas, ¿no? Son caras romboidales, hermosa piel. Pero la esfera tiene algo. Si las otras nos fascinan, la esfera, ahí nos perdemos, ¿no? Nos perdemos. Por supuesto, pasado al plano, como decíamos, tenemos el círculo, que entre otras traducciones, la que más se acepta de mandala, ¿qué es? La que dice que es un círculo sagrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos la gran base de la filosofía junguiana. La gran base de la filosofía junguiana es cambiar una lógica más lineal, ¿no es cierto?, a lo norgermánico, y de ahí pues se propaga, por una lógica más circular, que por lo tanto, ¿qué movimiento se asocia también con un movimiento circular? Para no pasar siempre por el mismo lugar. Mira, el espiral, ¿no? Una lógica circular, una lógica espiral, una lógica cíclica del eterno retorno, diría Elíade. Una matriz de círculo riquísima para poder percibir de una manera que no percibe la línea, que no percibe las corrientes positivistas, digamos. ¿Por qué será que nos fascina tanto esta figura? Por todo esto que estoy diciendo, ¿qué otras cosas se les ocurre a ustedes? ¿A qué nos remite la esfera? No tiene principio ni fin. Contiene, no sé, es contenedora, la esfera no tiene principio ni fin. No se puede establecer qué es primero y qué es después. Exacto. Como si todos los puntos tuvieran la misma valencia. En un círculo, todo punto de circunferencia está exactamente a la misma distancia del centro. Es una figura que la percibimos como contenedora, como completa y al mismo tiempo como perfectamente equilibrada, ¿no? Gestáltica, diríamos. Incluso decimos cuando algo es de esa manera que nos genera una armonía, de contacto afuera-adentro bien armónico, y decimos es redondo, este es algo redondo. Los tomadores de vino se conocen también, los catadores. Bien, vamos entonces a la siguiente. ¿A qué nos remite esto? Nuestra madre, ¿no? Nuestra madre es redonda, además que nuestras cabezas son bastante redondas también. Estamos contenidos, claro, estamos contenidos en nuestro macrocosmos, al modo fractal. Nosotros somos partecitas del contexto mayor, ¿no es cierto? Nuestro contexto mayor es perfectamente esférico, en algunos bordecitos limados, pero viéndolo así, de esto es una toma de Hubble. Entonces, claro, yo pensaba en Platón, por ejemplo, ¿no? Y su intuición, después hecha teoría del ser redondo, de la partición al nacer, y que por eso estamos buscando, y que después Jung, platónico, también va a tomar, no sé si esto, pero en parte quizá junto a otras intuiciones, para decir ánima y ánimo, la sisigia, ¿no? Esta pareja sagrada, que siempre es interna, pero hay necesidad en principio de proyectar, de poner afuera, cuando muchas veces tenemos este mecanismo, esta operación psicológica como muy defenestrado, ¿no es cierto? Nosotros cuando decimos estás proyectando es casi para insultar a alguien, ¿no? Un insulto medio finón y psicológico, no le hace mal a nadie, pero es peyorativo. Cuando no hay manera de integrarse, primero nos ponemos sobre la mesa,
problema, ¿no es cierto? El problema, cuando tenemos un problema es que podemos encontrar la solución. El problema es poner sobre la mesa algo. Incluso en la etimología primaria se habla como de poner arriba de la mesa. Entonces, de ahí podemos realmente después buscar alguna respuesta a eso. Si no lo vemos, ni siquiera lo hemos proyectado. ¿Cómo vamos a integrar algo? Entonces esto es muy junguiano también, ¿no? Que hoy lo tenemos bastante en conciencia, pero hace no mucho tiempo esto era totalmente desconocido a nivel general. Es que en realidad toda interacción, todo vínculo con algo externo, es el representante fiel de vínculos entre partes internas de cada uno de nosotros. Y esa parte después, bueno, se llamó complejo. Dentro de cada complejo hay como un arquetipo en el centro, y ahí viene un poco la teoría junguiana de esto, que ya vamos por ahí a desarrollar un poquito más adelante. Yo no me quiero extender, así vamos charlando y van también haciendo preguntas. Quizás sobre el final podemos hacer un momento de más preguntas, pero ahora también podemos ir hablando. A ver la siguiente, entonces. Entonces, si tenemos que resumir qué es para Jung la salud, cuál es el concepto junguiano de salud, sencillamente completud. La completud que en el caso de él la toma como por oposición a la perfección. Creo que la siguiente hay muy concreto. Entonces, si nosotros partimos de un yo que podríamos posicionar en el centro, que está destinado de algún modo a comprender, a ser consciente, a integrar todas las otras partes no yoicas, por decirlo de alguna manera, si tomamos el camino de la perfección, es un camino que integraría muchísimo un punto, pero en ese proceso se perdería el resto del conjunto, ¿se entiende? Entonces, yo puedo generar perfección en relación a un aspecto, y eso traería una sombra enorme, casi que me perdería el resto del propio ser. Entonces, vamos a la siguiente. Esto es lo que podemos entender como perfección desde Jung, y versus lo que, dale la otra, lo que sería el movimiento hacia la completud, que hablamos recién, ¿no es cierto? Más espiralado, ir recorriendo las distintas facetas, vale decir, en términos junguianos, los distintos arquetipos que nos componen. Una manera de recorrer esto es conectándonos, vinculándonos con distintas personas, con distintas situaciones, porque ahí se juega el rozamiento de complejo con complejo, y el otro hace de representante de una parte interna. Para integrar tengo que proyectar. Bien, vamos entonces a la siguiente. Hasta acá estamos con el movimiento mandálico, con la completud como sinónimo de salud directamente para el pensamiento junguiano. Y la idea es poder hacer circular esto desde lo mandálico hacia el concepto de símbolo y hacia el proceso de individuación que hablamos al principio. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, Jung habla en muchas partes de su bibliografía, que es amplísima, nos va a hablar del pensamiento mandálico, de la lógica mandálica. Pero hay un pequeño texto que está en internet, incluso es muy breve, que el que quiera comprar el libro tiene que pedir el Jung gnóstico. Si no, se busca directamente en internet como los 7 sermones a los muertos. Este libro él lo escribe en 1916 con un seudónimo, para que no lo linchen básicamente. Ahí se llamaba Basílides de Alejandría, por ejemplo. Tenía su narcisismo hasta para los seudónimos, ¿no? Y bueno, en un opúsculo, en una obra muy breve, cuenta una experiencia que después él relata a sus discípulos que la vivió casi a modo psicotizante, como que tuvo una experiencia extrasensorial, si se quiere. Durante 7 noches se presentaban huestes de muertos preguntándole, y él en un estado entre sueño y vigilia les respondía. La primera noche no les pudo responder nada. ¿Cuál era la pregunta de estos muertos? Se nos prometió que cuando desencarnáramos íbamos a conocer, y no sabemos nada más que lo mismo que cuando estábamos encarnados. Entonces, claro, esa especie de enojo y reclamo a un espíritu que estaba investigando. Entonces, así arranca el 7 sermón, a partir de esto. Entonces él dice, lo voy a meditar, o algo por el estilo. Entonces él empieza a escribir durante el día
el primer sermón para poder responderles algo. Y ahí está todo en clave alquímica, se entiende perfectamente, pero es una clave de modo figurado de alguna manera, porque la lógica es mandálica, la lógica es no lineal, es de matriz circular. Ya vamos a ver algo de este texto, por eso yo se los recomiendo, se los traigo a colación, porque aparece lo mandálico, para mi modo de verlo junguiano, en su máximo esplendor acá. Entonces así sucesivamente durante 7 noches, que son preguntas, él escribe le dice, espérenme hasta mañana, escribe, aparece nuevamente y la última noche ya no aparece más. Hay que ver qué les dijo. Vamos entonces a ver una de las cuestiones que él plantea en este texto. Dice: aquello que es infinito y eterno no tiene cualidades, puesto que las tiene todas. Nosotros llamamos a la nada o plenitud el pleroma. En él cesan el pensamiento y el ser, pues lo eterno no tiene cualidades. Esto nos suena muchísimo, sobre todo a los que se acercan a estos lugares de yoga, etcétera, donde ya hay una conciencia, no sé, sobre la nada creativa, o a distintos también tipos de religión. Toda religión contempla en principio una nada, pero una nada que pare de alguna manera. Entonces la nada creativa. Eso es lo que nosotros podríamos asociar en términos junguianos con el centro del mandala y al mismo tiempo el mandala todo, que es prácticamente una de las definiciones de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos, el esquema básico sería el siguiente: el pleroma como centro del mandala, como lo inmanifestado, de alguna manera como lo implícito, pero no lo implícito como nada inerte, sino lo implícito que va a dar lugar, en el movimiento de parir, a lo explícito, a lo manifestado. Por eso él lo diferencia entre pleroma y el mundo creado. El mundo creado, nosotros podríamos diferenciarlo en estos dos estratos. Uno mucho más sutil, casi energético puro, que es el mundo de los arquetipos. Porque, como muchos ya saben, arquetipo, en la definición junguiana, no es una forma todavía. ¿Sí? Es parte del mundo creado, pero es casi la preforma. En el pleroma todo se anula, porque no hay bipolaridades, está todo en tanta alquimia, en la unión máxima podríamos decir, por eso es el punto 0 o 1 en nada creativo, que no está lo formal, no hay formas. Las formas van a aparecer en el mundo material, donde tenemos imágenes arquetípicas. ¿Cuáles son las imágenes arquetípicas? Muchísimas. Tenemos las clásicas o primigenias, como el guerrero, el héroe, la madre o gran madre, arquetipo patriarcal, distintos arquetipos que algunos han sido más estudiados porque son gran parte de nuestro bagaje. Nuestro inconsciente colectivo están desde milenios, por lo tanto nos atraviesan, nos guste o no. Arquetipo de lo divino, muchos arquetipos. Esto, yo digo arquetipo y en realidad estoy refiriéndome a imagen arquetípica, que es lo que toma forma. Lo previo a esto, la preforma, es realmente el arquetipo, ¿no es cierto? Arge, origen, tipos, como el tipo de la vieja máquina de escribir, ¿no es cierto? Los tipos que pegaban y generaban una hendidura, un hueco original, una huella original, que significa que sobre ella se van a inscribir las distintas experiencias similares, ¿verdad? Entonces, eso es huella, es casi un continente. El contenido ya será una forma, como el guerrero, el campesino, el comerciante, la madre, el rey, la virgen, la doncella divina, el amante, el médico de la tribu, el chamán. Y voy en orden desde lo astrológico, por ejemplo. Entonces yo digo el guerrero, si tuviera que traducirlo en términos astrológicos, me refiero a Aries. Entonces el arquetipo es Aries. ¿Porque qué es Aries? Lo sabemos, es una vibración. Entonces sí es un arquetipo per se, por nombrar esto desde el lenguaje astrológico. Quien conozca un lenguaje celta, ¿no es cierto? Desde las runas habrá otros arquetipos, desde el tarot habrá otros, etc. La astrología en este punto es ideal porque es circular, es mandálica y tiene esa posibilidad, ese potencial de aludir
al universo completo en términos energéticos y que luego van tomando esas formas. Entonces cada uno de esos 12 espacios, llamados zodiacales, es una partecita del mundo. Entonces es simbólico en el sentido que abarca mucho, pero no es omniabarcante, no es un vale todo. Por lo tanto, el guerrero es un arquetipo dentro de lo que sería, es una imagen dentro del arquetipo ariano, como lo puede ser también algo más actual el empresario, ¿no es cierto? O un impulsivo, el pendenciero, distintos arquetipos, pero nunca va a ser alguien que tenga paciencia, no es un vale todo. Alguien paciente es más taurino, es una imagen arquetípica dentro del arquetipo de Tauro. Un arcano. Arcano, que proviene del tarot, ¿no es cierto? Claro, tiene una similitud, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el origen y al mismo tiempo como algo oculto, como está de algún modo generando la forma, pero está detrás de la forma. En ese sentido se toma como homólogo, claro que sí. Bien, vamos entonces a la siguiente. Entonces vamos teniendo en cuenta este movimiento mandálico en el que arrancamos y que Jung lo define a través del pleroma, del mundo de lo creado. El mandala es excelente para cualquiera de nosotros que quiera indagar en este tipo de corrientes porque es la gran matriz. Todo lo que va pasando, es decir, la lógica junguiana es una lógica mandálica. Entonces lo que propone Jung es muy fácil de comprender. Si bien habló mucho y a veces encriptadamente, no es el más ameno, no es como Freud, que hasta tenía un premio Goethe por lo bien que escribía, él no. Pero todo ese menjunje por ahí se puede sobrellevar y sobrevivir a esa aventura si nosotros simplemente mantenemos siempre la lógica mandálica en mente. Desde entonces, ¿qué sabemos? Que se distribuye en una periferia todo lo que en el centro estaba implícito. Entonces, si nosotros somos mandálicos, es decir, somos un fractal del todo, va a estar todo en nuestro interior. El yo va a estar, supongamos, en el centro, y de acuerdo a cómo mi conciencia vaya procesando las cosas de este mundo y de mi trayectoria vital, voy a tener mayor amistad ese centro con algún punto que otro de la periferia. Eso es una injusticia geométrica. Si la esfera o el mandala, el círculo, se define como igual relación de todos los puntos con respecto al centro, que yo priorice algunos, es injusto. ¿Y cómo se paga esa injusticia? Con la sombra. Es decir, si yo me voy hacia un punto, el punto opuesto va a ser el primero que está en sombra. Después puede haber otros puntos también, pero el opuesto es el más lejano a ese punto al que me fui. Entonces, desde este método o modo de pensar la psicología analítica, ¿no? Es todo mucho más fácil. Entonces uno dice, bueno, aquello con que uno se identifica, bien. Si se sobreidentifica, es decir, como que se va demasiado hacia un polo, ya está generando un exceso de persona, que es el arquetipo, máscara significa, ¿no es cierto?, que es el arquetipo, o la imagen arquetípica, con la que Jung describe el contrato social, básicamente. Eso que de algún modo somos para el otro, necesitamos ser para los otros, y al mismo tiempo ese gran otro nos inscribe en su simbolización y somos de algún modo alguien. Ahí tenemos como entidad. Ahora nosotros podemos jugar con eso, es decir, ahora estoy haciendo de, mañana de, y aprovechar el hermoso y enorme repertorio que tenemos o creérnosla. Entonces yo me levanto médico, como médico, me acuesto médico, ¿cierto? Y ahí me pierdo todos los otros trajes que podría ponerme, con el agravante de que además me cristalizo ahí, me endurezco, me anquiloso. Entonces la sombra va a venir a granel, obviamente, la sombra va a venir a granel. Bien, esta lógica mandálica la vamos ahora a hacer cursar por el proceso de individuación y le vamos a hacer agregado del símbolo, ¿cierto?, como concepto central. De hecho, la psicología junguiana se llamó psicología simbólica durante gran tiempo. El proceso de individuación está muy fácil descrito por un amigo del profesor que se llama Antonio Vázquez Fernández, el que le interesa. Es un cura mercedario, profe de la Universidad de Salamanca, y escribió un libro que se llama Freud y Jung, exploradores del inconsciente, por ejemplo. Que es sencillo, casi de bolsillo el libro, muy claro, muy consistente. Y ahí describe en 2 hojas, no son más de 3 páginas, el proceso de individuación, en etapas. Si yo lo sacara del tema de la etapa,
el proceso de individuación es lo que la vida tiende a hacer sabiamente, diríamos, con nosotros. ¿Qué es individuación? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les suena? ¿O qué sería? O si alguien conoce más o menos el tema, para aportar. ¿Qué les suena? Individuación. Proceso de individuación. Y lo describió Jung, que era leonino. De individuo, de persona. Individuo. Individuo, de persona. Ajá. Ahí, bien. Acá teníamos el compañero que también iba a cortar. Sí, en un comienzo él habla de la diferenciación de las funciones psíquicas. Claro. Asimilación de Bien. Sería como el alma. Ajá, el alma. Se expresa. Se expresa. ¿Ves? Claro, estamos merodeando bien el concepto. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros somos al mismo tiempo, que es el gran dilema de toda sociología y antropología, al mismo tiempo que somos individuo y sociedad. No hay manera, esto es incluso una vieja discusión, Durkheim, Rousseau, la relación hombre-sociedad, pero siempre están las dos partes de la ecuación, del binomio. Entonces, de algún modo, Jung, uno ve que con este proceso está priorizando uno de los dos movimientos, porque se podría haber llamado el proceso de colectivización, ¿no es cierto? O el proceso de indicolectivización o de colindividuación. ¿Qué está pasando acá? Lo que percibe de algún modo Jung, uno puede adherir o no, pero lo que uno ve, que él percibe, es que nosotros estamos hipercolectivizados. ¿Qué significa? A él le pulsa, él intuye la unicidad. Él era hijo de un pastor casi protestante, diríamos, de la iglesia reformada. Entonces él, desde que tenía uso de razón, la mesa eran discursos casi sermones por parte de don Aquiles, de su padre, y muchos de ellos hablaban del estado de gracia. Y él, en su biografía, que se llama Recuerdos, Sueños, Pensamientos, la biografía de Jung se llama así, que es curioso también eso, y él recuerda eso y describe, dice, yo a mi papá no lo vi jamás en un estado de gracia. O sea, lo que él contaba, y yo veía una persona amargada, casi desahuciada, ¿no es cierto? Y él después tiene un sueño, perdón que me voy un poquito por las ramas, pero viene el cuento, porque en esos días él tiene una especie de ese sueño despierto, ¿vieron? Que a veces es una especie de duermevela, fantaseamos un poco. A él le viene una imagen que al principio la inhibe, la reprime, porque hasta tiene miedo de eso, claro, en un hogar tan institucionalmente religioso, que le venga una imagen de que cuando él le da curso el cielo se abre sobre una cúpula religiosa, como si fuera la de la Catedral de San Pedro, pero mucho más dorada e iluminada y enorme, y toneladas de excrementos caen y revientan esa cúpula. Ese es el sincronístico, digamos, es la experiencia que él tiene en relación a eso que veía en la mesa de todos sus días, de su cotidianidad. ¿Qué sintió él cuando tuvo esa experiencia? Un estado de gracia. Y no cuando el Padre le hablaba. Entonces, esta búsqueda siempre mundial, ¿no? de sí, las religiones no son el opio de los pueblos. Para Freud, ¿qué es la religión? Eso, ¿no es cierto? Es un invento del hombre, porque ante la inmensidad y la incertidumbre necesita aferrarse de algo. Entonces el movimiento religioso no es más ni menos, para Freud, que un refugio inventado, es decir, es algo falso, es un desplazamiento. Para Jung es totalmente genuino, independientemente, obvio, de las confesiones o las instituciones religiosas. El movimiento del religare. Entonces, ese religare, ¿a qué alude en términos jungianos? A la base de la psiquis nuestra, que es el inconsciente colectivo con todos sus arquetipos. Entonces, en la posibilidad de volver a ligar, ¿dónde estaba todo unido? En el pleroma, que se supone que en todos nosotros está la experiencia de esa fuente, si se quiere. Después cada uno lo traducirá a su
sus ideologías, etcétera, ¿no? Pero hay como algo inicial, la fuente. O sea, ahí podemos, quizá entrando en meditación, estar un ratito, ¿no? En esa especie de unión con todo. Debe ser un movimiento pleromático, la experiencia pleromática, de plenitud. Ahora, después de esto, después del paraíso, viene la expulsión. Y todo lo cuentan de alguna manera, pero siempre está esa parte del cuento. Entonces la religión, el religar es tratar de volver a eso, pero ahora con conciencia. Esa primera instancia era pura inconsciencia. Los sociólogos o antropólogos le llaman a esto participación mística. Es decir, fundir mi ser con el todo, estar permanentemente en contacto con los ríos, con las playas, con las montañas, con los lagos, con el otro, permanentemente. Me habla todo y yo le hablo a todo y lo entiendo a todo y lo comprendo a todo. Esto es preconciencia. Si a alguien le interesa este tema, está muy bien desarrollado en un libro de un discípulo de Jung, se llama Erich Neumann, y el libro se llama Los orígenes e historia de la conciencia. Entonces la posibilidad mayor, de alguna manera, de alguna lectura, es algo cuasi pleromático, volver a eso, pero ya con conciencia. Una vez que la conciencia está, no la podemos eliminar. Bueno, hay métodos interesantes también de eliminación de la conciencia, pero después de la resaca ya no estamos individuados precisamente. Entonces, perdón el paréntesis un poco largo, pero ahora sí, visto este proceso de individuación que Jung decía, estamos hipercolectivizados, por lo tanto hay que sacar capa tras capa tras capa de esos impuestos, a ver dónde está la unicidad. No es casual que lo haya dicho un leonino, la dignidad de lo individual, la dignidad. No deja de pensar Jung en que va a haber siempre un gran porcentaje, el mayor porcentaje es colectivo. Si vamos al cuerpo, somos todos iguales, más o menos. Ahora, si hay un poquito de unicidad, que no quede taponada por esa colectivización. Eso es individuación, es la expresión de la unicidad. Si para algo vale la pena el arco vital en 60, 70, 100 años, es para haberme encontrado un poquito con lo que yo tengo para aportar al mundo de diferente. Esa es la postura junguiana. Y en eso habría básicamente 5 etapas, según este muchacho, de 90 años ahora de tener el muchacho, Antonio Vázquez Fernández. Entonces la primera es el desenmascaramiento. La máscara, o el arquetipo de la persona, nosotros desde ahí hacemos el contrato social, y eso que hablábamos del médico que se levanta, se acuesta y hace todo como un médico, poder jugar con los otros de tantos y distintos roles, diversísimos, ¿no es cierto? Esa es como una de las primeras etapas. Esto en términos didácticos, en términos empíricos se van dando prácticamente mezcladas o juntas, al menos las primeras. Entonces el arquetipo que se trabaja es la persona en esa etapa del desenmascaramiento. En una segunda etapa, por ponerle segunda, vendría el trabajo con el arquetipo de lo sombrío, la famosa sombra, término junguiano que en realidad no era. Nietzsche hablaba más de sombra que precursor de Jung, ¿no? Yo he traído algunos ejemplos de películas para mencionarlas. No sé si han visto alguno El secreto de Mary Reilly, o Mary Reilly directamente. Creo que desde el 88, Canal 12 cada tanto la pasaba, algunos viernes o sábado a la noche. Y es la historia de el libro más arquetípico, diríamos, en relación a luz y sombra. ¿Alguien sabe la historia o conoce la historia de un ser que era 2 en 1? No sé. La curiosa historia, así se llama el libro, el nombre largo, ¿no? De Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es una novela de Stevenson de 1800, finales de 1800, que es curioso la gestación, ¿no es cierto? El nacimiento de la obra es producto de un sueño. El capítulo central del libro lo sueña completo. Dice, la misma esposa lo corrobora, que se despierta motivadísimo a las 2 o 3 de la mañana y escribe hasta el mediodía. Ahí termina de escribir casi toda la obra en lo que es lo central. Después como que le agrega detalles, dicho por él, corroborado. Lo que Jung después le va a llamar el arte visionario. Él habla del arte neurótico, que es un arte donde nosotros estamos conectados, pero fundamentalmente con nuestro yo.
y el arte visionario, donde la conexión ya es con el inconsciente colectivo. Como le pasó a Jung, como decía el profesor, cuando él percibió, intuyó la Segunda Guerra, una conexión global con lo que estaba pasando. Hubo un sueño incluso de él donde veía Europa ensangrentada, que chorreaba sangre sobre el mapa europeo, previo a la Segunda Guerra. Entonces, Stevenson, así con una claridad que solo la encuentran los intuitivos, conectados, como repetir, replicar, como un medium prácticamente. Entonces nos deja esta obra que ilumina un poco toda la humanidad toda en términos de comprender cómo puede jugar la luz y la sombra en nosotros. Es algo que creamos todos en realidad, y él lo tomó, tuvo esa antena, ¿no es cierto?, Stevenson, y lo pasó al papel. Eso sí, los derechos de autor los siguió cobrando él, por más que una obra de todo. La película está interesante, John Malkovich excelente, Julia Roberts también ahí. Y es el arquetipo que podríamos, resumiendo, decir que se presenta en términos del enemigo, básicamente. Entonces, si nosotros estamos llamados a darle inclusión a algo que de algún modo me identifico un poco, y yo sé que tal o cual no es yo, no es un clon, pero compartimos un poco la ideología, es fácil albergarlo dentro de mi círculo vincular con armonía, y es un ida y vuelta facilitado. Ahí hay una alquimia, pero muy pobres, no hace falta que se movilicen muchas cosas. A medida que se aleja ese otro de mis preconceptos, de mis identificaciones, me va poniendo en jaque. Y acá es interesante, de algún modo, percibir si ese vínculo que me trajo la vida es algo a trabajar o es meramente pasajero y no está tocando mi alma. Yo soy de los que, como buen libriano, está en un término medio. Porque en una época, cuando empecé a estudiar astrología, se caía una hoja y le hacía una interpretación astrológica y la caía la hoja. Ahora soy más de pensar que si lo que me pasó fue medio pasajero, si es un vínculo que yo después no volví a repetir, bueno, no me voy a poner a trabajar con todo lo que tengo. Ahora, si es un vínculo que vino de como para quedarse, o si son distintos vínculos pero que me traen lo mismo, bueno, sí, Jung reconoce también como un camino regio iniciado por Freud en el proceso de la individuación, en el sentido del trabajo de los sueños y la asociación. Dice que una persona reconozca que hay dos instancias en su vida, uno controlado por el yo y otra instancia del sueño, lo que llama de un centro de personalidad diferente al yo, donde el yo es soñado, donde hay un control de un otro. Y ahí está esa primera unión entre Jung y Freud en el proceso de asociación libre, y el pensamiento ese desde el corazón, el trabajo afectivo en el proceso de descifrar lo simbólico de los sueños, tu carga afectiva, como que el camino recto de entender que hay dos mundos. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, tema sueño, ¿no? Que tema también, ¿no es cierto? Que daría para no solo una, varias charlas. Jung reconocía el método freudiano, al cual le llamó reductivo, que tenía que ver básicamente con el sueño como expresión de deseos reprimidos inconscientes. Entonces, el clásico, si yo me quiero acostar con mi mamá, entonces un sueño con la maestra, que casi, ¿no? Y que me hace un niño. Y uno acepta esto y le agrega otro método que es el constructivo, teleológico, que el compañero acá decía. Entonces, bueno, para ir pasando más rápido, creo que ya estoy medio excedido de tiempo, ¿no? Estamos medio complicados con la hora. Para ir terminando, bueno, las otras tres etapas son trayectorias para atravesar distintas imágenes arquetípicas. O sea, teníamos la persona, tenemos la sombra, el reconocimiento del alma va a profundizar sobre el arquetipo del ánima y el ánimos, es decir, lo que Jung le llamó sisigia. No es casual que ahí él ponga el término alma. Dentro de toda la amplia bibliografía junguiana, nosotros, si tenemos que relacionar
alma, con algo de toda esa cantidad de palabras, lo vamos a relacionar con la psiquigia, con el ánima y el ánimo, que en aquel momento, donde la cuestión de género era muy diferente a cómo la percibe el mundo actual, se tomaba como el ánimo aquello que en el inconsciente del hombre aparecía como el elemento contrasexual, es decir, el otro género, y el animus era lo viceversa, es decir, para la mujer la parte masculina inconsciente, llamaba ánima, es femenino e individual, por lo tanto conecta con ¿qué? Con una relación íntima, y en lo íntimo aparece el afecto. Por eso se relacionó más al eros, en sombra, para ese ejército prusiano masculino, ¿no? Animus es una palabra plural y masculina, entonces es el conjunto de hombres o de patriarcas. Ahí que vemos la posibilidad de acordar, de estructurar acuerdos. Entonces la cuestión más del logos. Por eso, haciendo un gran resumen, el ánima se la relacionó con el eros y al ánimo con el logos. A medida que avanza la cuestión de género, ya por suerte se pierde todo eso porque estamos más alquimizados. No es tan tajante la cuestión, estamos tan distintos. Pero ese es el ánima. ¿Por qué? Porque el alma, si algo se asocia a lo álmico, es al amor. Y en el amor está la pareja. Es decir, el amor es el ligamento. Es decir, la sustancia que liga, que en cualquier alquimia se le llamó en todas las culturas amor. Bien, entonces tenemos los últimos que ojalá llegáramos en algún momento a eso, ¿no es cierto? El arquetipo en el cuarto, que es la creatividad espiritual, es el del viejo sabio, o la madre sabia, la madre tónica, sabiduría bien terrena, ¿no? Acá ya, para que aparezca plenamente y no de utilería el arquetipo del viejo o la vieja sabia, chamán, etc., ya lo otro tiene que haber estado bien trabajado, atravesado todo este arquetipo de la persona, que si está muy inmaduro, yo me identifico rápidamente con distintas cuestiones y me sobreidentifico, es decir, defiendo a ultranza posturas, eso soy inflexible. Si la sombra todavía no está trabajada, desde esa inflexibilidad me voy a pelear con los grandes enemigos. Entonces yo no conozco mucho de culturas orientales, religiones orientales, porque me estoy acercando un poco, pero lo que uno ve de los maestros, que realmente se cagan, se ríen mucho. y no es por inconsciencia, ni por haber faltado a un trabajo profundo sobre su ser, ni es por no haber pasado angustia, ni mucho, es justamente por todo eso es que la resultante es de ese tipo de sabiduría. Hay como una impronta de felicidad, no de utilería, producto del desapego de esos opuestos que nos tensionan. Entonces nosotros elegimos uno y estamos en enemistad con el otro, ¿no? Hay muchas maneras de ir a ese centro, de utilería, entonces vamos a estar angustiados igual, en un estado casi post-orgásmico, digamos, pero sin ninguna posibilidad de un orgasmo nuevo, porque es lo que le pasa, y no hay más estado de gracia, es esa desazón, ¿no es cierto?, cuando voy al centro de manera de utilería. Entonces los vaivenes, por eso el proceso de individuación no es nada fácil, pero la vida ayuda al proceso de individuación. Dice Jung, no es el terapeuta puede acompañar y visualizar eso, pero la vida en su sabiduría pugna por eso. Por eso nosotros, ¿qué tenemos? Crisis, nos angustiamos cada vez que la unicidad queda reprimida, esa singularidad. Entonces por ahí vamos a cualquiera que nos diga por boca nuestra, le otorgamos a un otro el arquetipo del viejo sabio para que nos diga, y mirá, acá me sale que vos tendrías que cantar. Puta, si yo sabía, vengo queriendo cantar hace 2 o 3 años, o escribí, y no lo hago. Bueno, sigo siendo una copia de los millones que han pasado antes que yo y a la par mía, y moriré habiéndole mezquinado esa singularidad del mundo, ¿no? Eso es triste, por eso nos entristecemos. Entonces, ahí es donde está el pulso de la vida, hacia la superación. Y la unificación integradora prácticamente es la vuelta al mandar. No sé si estaría alguien encarnado cuando está llegando a ese punto de la individuación, ¿verdad? Porque es como ya vivenciar casi pegado al pleroma. Todo pierde su polaridad, por decirlo de alguna manera, pero con conciencia. Bueno,
hasta ahí, no sé si pasamos a la siguiente, a ver cuál es. Acá es un esquema sencillo del aparato psíquico para que puedan ver ustedes desde Jung los distintos estratos de nuestra psiquis, cómo sería, y las etapas de la individuación, a dónde la ubicaría. Entonces, ¿qué tenemos? La conciencia, como en la superficie, tratando de justamente absorber a través de los sentidos, más las otras funciones que tiene el sensorio, que tiene que ver con la memoria, etc. Absorber el afuera, ser consciente también de la propia percepción de lo interno, y hay un centro de la conciencia que es el yo, ¿no es cierto? La conciencia podríamos tomarlo como un espacio y el yo es el que va poniendo el foco. Entonces, yo soy consciente de todo este espacio, ahora si pongo el foco acá, me va a quedar por un momento en sombra, pero no soy inconsciente de eso. Eso es lo que sería preconsciente de algún modo. Entonces, eso hace la conciencia y al yo como centro de conciencia. Si seguimos bajando en sentido hacia las profundidades del inconsciente, vamos a tener el inconsciente personal primero, que es todo aquello que es inconsciente, realmente inconsciente, pero de esta vida, ¿no? desde nuestro nacimiento, que es que, o de nuestra gestación, de que tengamos uso de percepción, que es básicamente lo olvidado. Yo le pregunto qué comieron el 14 de agosto del 89, del 2000, bueno, eso es olvidado y no necesariamente es reprimido. Lo subliminal, mientras ustedes me escuchan a mí, hay un montón de ruidos que están a propósito suprimiendo, pero que ingresan también a través de todos los sentidos, el tacto, todo. Eso es subliminal, pero ingresa, y es información de millones de bytes permanentes que va a esta psiquis, y después tenemos lo reprimido, que es esto que genera un trauma y a propósito, de alguna manera para sobrevivir, hubo una represión sobre ese trauma. Ese es los componentes del inconsciente personal. En el inconsciente colectivo no los voy a aburrir porque ya hemos hablado que están las imágenes arquetípicas, los arquetipos, estos verdaderos roles típicos milenarios que nos ayudaron en el proceso de supervivencia. Entonces, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y acierto, sigo acertando, arquetipo. Eso se recibe, es una carga que se recibe, se recepta. De hecho, en algún punto Jung proponía buscar en el genoma, en el soma, en lo físico, buscar dónde estaría esto, porque se transmitiría, para aquel entonces, no olvidemos que estamos en un momento mecanicista, entonces se tiene que transmitir vía física. La carga genética tiene que tener los arquetipos. Hoy, más energetistas en nuestra concepción, comprendemos que puede venir por otro lado, pero lo heredamos. Y eso es a modo casi instintivo. O sea, hay un instinto que es más biológico, si se quiere, si lo dividimos, que está mal, pero si lo dividimos en biológico y espiritual, o imaginal, o simbólico, o cultural, de un lado y lo biológico del otro, tenemos lo instintivo, el instinto materno. Así no le hayan dicho absolutamente nada a una mujer sobre la maternidad, sabemos que en el amplísimo porcentaje de casos va a saber qué hacer cuando sea madre, si escucha ese instinto. Y al mismo tiempo hay toda una cuestión de imágenes, que es el arquetipo de madre. Entonces están juntos, es indivisible, didácticamente lo dividimos. Pero el arquetipo, ¿qué es? Es el conjunto de imágenes que vienen a mí para que pueda ejercer la maternidad. Es decir, amamantar le va a salir automáticamente a una mujer, pero que siempre que la imagen sea bebé con hambre, por ejemplo. O sea, si es otra imagen, no va a surgir. O sea, ahí está lo arquetípico, y eso está en el inconsciente colectivo. Si seguimos profundizando, tenemos el arquetipo 1, que es el arquetipo del sí mismo, que es el pleroma. Lo que hablamos del pleroma lo aplicamos a sí mismo, y ahí van a tener ustedes la buena traducción para todas las veces, que son millones, que Jung habla de este gran arquetipo del sí mismo. Pero esto lo podemos pasar por el proceso de individuación, y ahí vamos a tener la siguiente, y rápidamente vamos pasando, si quieres pasar. La persona tiene que ver con la conciencia, la sombra con el inconsciente personal, la psisigia o ánima con el inconsciente colectivo. Jung habla incluso de que el inconsciente colectivo, los fenómenos que se dan en el inconsciente colectivo son más bien casi del orden de lo psicótico, ¿no? Porque el psicótico es alguien que cortó prácticamente con el movimiento neurótico de un inconsciente personal
de la conciencia y va directamente a estar poseído por uno de los arquetipos, por ejemplo. Entonces dice Jung que en el enamoramiento podemos vivenciar en esto de ánima y un movimiento casi psicótico, cuasi psicótico, y los efectos del ánima y el ánimo son mucho más de ese nivel. Y bueno, por supuesto, más cercanos al sí mismo tenemos la vieja y el viejo sábado, ¿verdad? Ahora, si nosotros tomamos este aparato psíquico de esta manera así, triangular, sería un error, porque este es un aparato psíquico que tiene que ver con ¿qué? Con un individuo. Y la mirada junguiana, vamos a la siguiente, es siempre colectiva, ¿verdad? Entonces tendríamos, si le hacemos justicia, dale la otra, sería algo más bien parecido a esto, el gráfico de la psiquis para los junguianos. Es siempre con el otro, es la otredad la que me completa, la que me puede generar salud. Salud es completud, solo de ser unilateral. Entonces, si nosotros pensamos que esto es en el plano, dale a la siguiente para ir pasando un poco a la tridimensión, y dale a la otra, le agregamos como puntas y terminamos en una más, en la esfera. Entonces, arrancamos con lo esférico, salud como completud, y bueno, terminamos con lo esférico. Está lo de símbolo, pero 4 días parece. Bueno, perdón por ahí la aceleración, pero la idea era por ahí tratar de explicar algunas cuestiones que son un poco densas desde lo junguiano, y aclararlas lleva un tiempo, entonces y fuimos un poco de corrido. Si hay preguntas, si alguien quiere. Sí, el estado psicótico que podría ser el enamoramiento sí. Sería la enajenación que tenemos ante un momento de miedo. El miedo, cuando se siente miedo intenso en alguna situación, podría ser un estado psicótico. El profundo miedo genera, según esto es un psicólogo argentino muy bueno, se llamó Blecher, José Blecher, hablaba de que él fue uno de los pioneros en identificar que la psiquis no es una unidad, como nuestro ego y el positivismo pretenden, sino que es un conjunto, casi un pastiche, es un collage, un conjunto de partes que están unidas por lo que él llamó punto de clivaje, que lo tomó como una metáfora de los cristales. Es decir, cuando los cristales se forman, el cristal de roca, eso se hace sobre líneas previas, que son puntos de clivaje. Entonces cuando se rompe por esas líneas. Yo no las veo las líneas, pero me doy cuenta cuando se rompe un cristal, y ahí está. La personalidad, cuando recibe un impacto tan fuerte como es un trauma, que genera un miedo atroz, entonces para defenderse se escinde. Entonces, ¿qué hace? Se queda con una parte. Entonces puede hacer de cuenta que mamá no estaba siendo violentada por papá, o etcétera, 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 ¿no? Entonces me enfrasco en otra cuestión y ya divido eso, y eso es otra cosa, o no es nada, es la represión pura. Eso puede generar un estado psicótico, por supuesto, porque yo me voy, si eso es cotidiano en mí, me voy encerrando cada vez más en un reducto. Y me aleja del pleno, como decís. Y me aleja, por supuesto, muchísimo de lo pleromático. Estamos hablando del opuesto casi, ¿no? El movimiento. Al modo junguiano, lo que podemos ver, yo me fui a Blecher, pero para el caso del trauma, es que la palabra que más podríamos acercarle ahí es alienación. Lo ajeno, lo muy ajeno. Entonces, ¿por qué nos atrae tanto a veces alguien que lo veo en términos de pareja? ¿No es cierto? Lo bien y hablé, una atracción, ahí está el representante de lo que no conozco de mí. Entonces, un encachilamiento mal hablaría de un poco autoconocimiento. El amor a primera vista, la fascinación primera, dice Bonfranc, que es el error del enamoramiento, de caer siempre en el mismo tipo de pareja que después no se frustra. Dice que comienza el error cuando uno considera que encontró el amor a primera vista, que no es el error. Interesante también para que le guste este tema. Marilou Bonfranc, de la que cita el compañero, es una de las discípulas más brillantes que tuvo yo, junto con Neumann, que les nombraba al principio. Bueno, sí, bueno, sí, después estamos. Estabas vos y después. Con respecto a la
Sí. ¿Dónde puedo buscar? ¿Dónde puedo leer? ¿Qué me recomiendas que lea para conocer un poco más? ¿Tenés alguna idea o es como para arrancar? No, tengo ¿Alguna idea? Bueno, entonces, arquetipos e inconsciente colectivo. De Jung. Para arrancar, el hombre y sus símbolos, por ejemplo. No sé. Pero ahí hay para entretenerse un buen rato. Sí. Yo quizás sea una pregunta para el maestro, porque no soy experto en Jung, claro, así que seguramente voy a hablar desde mi ignorancia. Ténganme un poco de piedad. Cuando pusiste la parte del pleroma y de ahí sale lo creado, la creación, hiciste referencia al pleroma varias veces como la nada. Yo tengo un conflicto muy grande con la palabra nada y vacío, desde arquetípicamente. Y como algo muy lógico y básico, dijiste que de la nada sale toda la creación, o sea, yo lo veo como una contradicción tan grande y lo relacioné con el maestro cuando dijo que uno de los grandes males de esta época es el suicidio de millones de personas. Y creo que muchos de esos suicidios son influenciados por estas filosofías que parten y llegan a la nada. Porque eso es lo que te hace sentirte nada. Bueno, vos fíjate que la mayoría de... Yo coincido con vos porque la mayoría de los existencialistas, muchos existencialistas famosos se han suicidado o pseudo suicidado. Pero esto no es existencialismo, ¿verdad? Lo que vos planteás tendría que ver quizá con el nihilismo, ¿no es cierto? Nihilo, el ser para la nada o sartreanamente ser para el naufragio, directamente, ¿verdad? Quizás esta exposición larga, pero quizás para el maestro, ¿usted cómo lo ve a esa partecita o qué podría decirnos de que yo habla de como que de la nada surge la creación? Well, it's the same concept as in the Vedas. El mismo concepto está en los Vedas. Yeah, the absolute truth is nirguna. La verdad absoluta como nirguna. Yeah, but, Socrates' example of the cave. El ejemplo de la cueva de Sócrates. You see the reflected world. Vemos la pared reflejada. Then we come out into the real world. Y luego vemos el mundo real fuera. But in the beginning, the light is very bright. Pero en el principio la luz es demasiado brillante. So we would suggest. Así que sugerimos. That when Jung comes to the plenoma. Así que cuando Jung viene con el plenoma. Then you go beyond that. Ir más allá de esto. And then you find a real form. Y ahí podemos encontrar una forma real. But it's almost incomprehensible. Pero esto es casi incomprensible. Yeah, because we're attached to the gross world. Porque estamos muy apegados al mundo burdo. Yeah, to appreciate that. Para apreciar eso, you have to give up smoking. Tienen que dejar de fumar. Yeah, so that's also in the Vedic conception also. Esto también está en la concepción védica. The first conception is of a creative void. La primera concepción es una realidad creativa. Yeah, Brahman. Brahman. But then within Brahman, luego dentro de Brahman, once we become accustomed to the light, nos acostumbramos a la luz. Then we see real forms. Y vemos formas reales. Gracias. Hay un libro también, perdón, de Meister Eckhart, el maestro Eckhart, un dominico del siglo XII y XIII. No es de él, digamos. El libro en realidad es de hace una década. El autor es Amador Vega, que es estudioso de religiones comparadas, simbólogo, es una persona muy trabajadora en lo que hace, entonces estudia mucho. Él tuvo mucho tiempo estudiando la vida y obra de Meister Eckhart, que los dominicos, se sabe en la cultura cristiana, católica, son los que tienen como el don de la palabra. El dominico es conocido como el orador, y Eckhart era el orador de oradores, por decirlo de alguna manera. Entonces los sermones eran como, si uno dijera, de conexión, conectado. Es interesantísimo el título que le ha puesto Amador Vega a este compilado de sermones de Eckhart, es el fruto de la nada. Ahí hay, lo que pasa es que no es nada existencialista, es más con parábolas, porque es de otra lógica. La lógica mandálica, viste, que sí acepta metáforas, símbolos, parábolas. El existencialismo es bien racional,
bien racionalista, ¿no es cierto? Y es interesante, y uno de los sermones es justamente el fruto de la nada. Sí. No, hola, hermana. ¿Qué haces? Para compartir desde otra perspectiva, Sí, que sí. cuando hablamos de nada, en Occidente y en Oriente es diferente. Claro. Entonces hay que hacer una resignificación para ver de qué hablamos. Porque Jung, como tomó de Oriente, cuando habla de nada también se refiere a otra historia. No refiere a vacío, sino a un mundo de potencialidad y mucho más profundo, ¿no? Claro. Pero no es la nada a la que vos te refieres. Exacto. Tenemos que resignificar. Sí, muchas gracias porque eso es la base, digamos, como si fuera otro término diferente. Igual él divide lo que es Dios y la percepción que se puede llegar a tener de Dios a través del trabajo analítico. Dice, hay grandes límites, lo que podemos percibir es escapar de la unilateralidad de una función y llegar a un punto como del budismo, del taoísmo, donde la persona no se identifica con funciones y deja actuar en sí mismo a través de uno. Pero dice, Dios, la realidad de Dios está más allá de lo que podemos asimilar desde el proceso terapéutico. Él reconoce una instancia superior a Dios y la percepción que se puede llegar a tener a través del método. Y dice, existe esa realidad suprema que va formando el yo. El yo es eterno, el sí mismo es eterno, y cuando deje este cuerpo tengo certeza de la continuidad de mi yo y la continuidad del otro yo grande que va formando los otros yo menores, pero él hace una definición de lo que se puede llegar a alcanzar a asimilar de Dios a través de la terapia, pero diferencia de otra instancia del Dios más allá de la pequeña capacidad que se obtiene con el método. De todo modo, él no asocia a Dios con el pleroma. De hecho, en el Sermones a los Muertos, el 7 Sermones a los Muertos, hay uno de los sermones en el que él hace mención a Dios. Y dice, para no confundirle vamos a llamar el Sol, Helios. Y eso venía en la otra parte, que es justamente cuando uno habla de símbolo, que es sim, es juntar bolos balein, para ir hacia adelante. La alquimia, esta de la que hablamos, apenas se produce, automáticamente genera sentido, es decir, permite un caminar, y ahí es opuesto al naufragio, a ese existencialismo de la nada. Entonces, ¿qué podemos ver como opuesto a símbolo? ¿Qué palabra estaría opuesto? Si tenemos sim, como juntar, y bolos, como ir hacia adelante. Una palabra parecida, pero en lugar de sim, tendría que poner algo que divide. El prefijo griego para dividir, ¿cuál es? Dis o dia. ¿Qué nos queda entonces? Diablo. Entonces, él dice, está el sol y está el diablo, pero atrás, más atrás estaría el pleroma todavía. Bueno, y así no se todo. Como dijo. Bueno, chicos, nuevamente, muchísimas gracias. Es un poco tarde. Gracias por estar.